Abramos nuestras Biblias en Lucas capítulo 17, versículos 1 al 10 vamos a leer. No vamos a abarcar los 10 versículos, sino hasta el versículo 6 nada más, pero vamos a leer estos 3 párrafos que tienen que ver con lo mismo en un sentido, porque son lecciones sobre diferentes aspectos de la vida cristiana que es necesario poder aprender, poder ser enseñados por el Señor Jesucristo a través de lo que Él enseñó directamente a la gente de su tiempo. Vamos a sacar lecciones importantes de estas enseñanzas. Dice la palabra del Señor: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos das de poder, Señor, ser enseñados por ti a través de tu palabra que es verdad, que permanece siempre la misma, tan inmutable como tú lo eres y que nos ayuda a poder entender cosas esenciales de la fe cristiana para ir creciendo en la gracia y el conocimiento tuyo. Dirígenos en esta hora, Señor, y que podamos no solo aprender intelectualmente, sino hacer parte de nuestra vida lo que tú nos estás enseñando a través de tu palabra. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ya leímos estos versículos, como dije, son, en definitiva, si podemos observar bien, son 4 lecciones que aquí aparecen. Nosotros vamos a tomar en el día de hoy 3 nada más, porque nos vamos a centrar en la 4ª y vamos a profundizar un poco más en la siguiente semana. No cabe duda que Jesús es un maestro excepcional. Lo que Él enseña tiene que ver con las cosas más importantes de la vida. Por un lado, apunta siempre al corazón del problema, como hemos visto ya muchas veces, y en este contexto, en este sentido también, no solo nos enseña lecciones de tipo intelectual, es decir, que podamos comprender, es necesario, por supuesto, que entre primeramente por el intelecto, pero estas lecciones que Él nos enseña tienen implicaciones prácticas. Es decir, son parte de la vida o deben ser parte de la vida del creyente. No son dichos enigmáticos, abstractos, intelectuales, meramente filosóficos, ¿cierto? Para tener en consideración como cosas bonitas que escuchamos a veces o frases hermosas, sino que tienen que ver con la realidad de la vida cotidiana, lo que nosotros somos y cómo hemos de vivir en este sentido. En el capítulo 15, Jesús confrontó la hipocresía de los fariseos al reaccionar en contra de que Jesús recibiera a los pecadores y publicanos, como nosotros vemos en el capítulo 15, versículos 1 y 2, que se deleitaban en escuchar los publicanos y pecadores en las enseñanzas de Jesús, creyendo que estas personas, los fariseos decían, no eran dignas de poder recibir el reino, mientras que ellos sí, porque habían pagado o habían ganado su derecho mediante la observancia de la ley en términos externos meramente, porque en realidad y en la práctica no era así, porque evidentemente la ley tenía una connotación mucho más profunda y el Señor dejó claro en más de una ocasión y posteriormente Pablo en la explicación más teológica dice que nadie pudo guardar la ley. Por lo tanto, estos hombres eran personas que simplemente criticaban a los demás y criticaban a Jesús porque recibía a los pecadores y publicanos sin ninguna base ni sustento en la realidad.
Todo el contenido del capítulo 15 y 16, excepto la parábola del mayordomo infiel, donde exhorta a sus discípulos, 16.1, eso es lo que dice, a invertir para la eternidad, estuvo destinado a confrontar a los fariseos. Pero en el capítulo 17 la atención de Jesús ya no se centra en los fariseos y escribas, sino que se centra en sus discípulos. Noten cómo comienza el versículo 1 del capítulo 17. Dijo Jesús a sus discípulos, es decir, aquí nos está mostrando cuáles son los receptores directos de la enseñanza de estas lecciones que el Señor Jesucristo quiere dar. De tal modo que el contenido de este capítulo, al menos hasta el verso 10, contiene 4 lecciones fundamentales sobre la vida de los suyos. Debemos recordar que Jesús está no solo enseñando a un grupo de personas, sino los está preparando y capacitando teológicamente y en la vida práctica, es decir, en la conducta, porque ellos iban a ser, en definitiva, los portavoces del mensaje que Él venía a plasmar a través de su obra en la cruz. Ellos iban a ser los que iban a seguir con la obra que el Señor Jesucristo inició, tal como dice Hechos 1:1. Por lo tanto, estas personas tenían que estar siendo discipuladas literalmente por el Señor Jesucristo a través de la instrucción permanente de la palabra y a través de la dirección respecto a sus vidas. De tal manera entonces que era necesario que Él instruyera en la manera en que debían vivir como creyentes en sus relaciones interpersonales y en su dependencia de Dios. Por tanto, estas lecciones que contienen los versos 1 al 10 del capítulo 17 son también, si nosotros las vemos a la luz de la iglesia del siglo XXI, necesarias para nosotros, porque no tienen que ver meramente con un grupo de judíos en el primer siglo, sino que tienen que ver con la iglesia de Cristo y cómo cada uno de los que pertenecemos a la iglesia de Cristo somos llamados entonces a vivir en consecuencia a la fe que profesamos. Son tan pertinentes hoy como lo fueron entonces. Esta breve sección, como dije, tiene 4 partes, pero en esta ocasión tomaremos las primeras 3, dejando la cuarta para el estudio siguiente. La primera parte en la que se divide es una advertencia, versículos 1 al 3, al 12 en realidad, una instrucción, versículos 3 al 4, una exhortación, versículos 5 al 6, y una enseñanza sobre el servicio, versículos 7 al 10. Cada una de estas partes tiene que ver con algún aspecto del discipulado, un tema que Jesús subraya a medida que va acercándose a Jerusalén, porque su interés primordial fue cambiando del interés en toda la multitud que lo seguía, en todo el pueblo, fue singularizándose hacia sus discípulos por lo que yo acabo de mencionar anteriormente, porque era necesario que ellos fueran preparados en particular. Las dos primeras partes resaltan nuestra conducta frente a los demás creyentes. Versículos 1 al 4. La tercera, de nuestra relación de confianza con Dios, versículos 5 y 6. Y la cuarta, nuestra relación con el servicio al Señor, versículos 7 al 10. Ahí está la división que se hace naturalmente en la temática que está planteando el Señor Jesucristo. Vamos a introducirnos inmediatamente al texto con lo primero, advertencias sobre el ser piedra de tropiezo. Eso es lo primero que el Señor va a decir aquí. Literalmente es eso lo que menciona en los versículos 1 y 2. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Es muy interesante porque esta primera lección de advertencia solemne sobre el cuidado que hay que tener de ser piedra de tropiezo respecto a creyentes débiles es una advertencia muy, muy importante que necesitamos atender. Lo primero que Jesús va a hacer es una aseveración. Fíjense lo que Él dice. Imposible es que no vengan tropiezos. Esa es una declaración de principios, es una proposición de verdad. Imposible que no vengan tropiezos. Eso es lo primero.
¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Es imposible que no hayan problemas en la vida de los creyentes. Es imposible que no hayan obstáculos en la vida de los creyentes. Ahora, esto es considerado, por supuesto, es considerando el decreto de Dios, la malicia natural del corazón humano, la obra de Satanás, ¿cierto? Y la corrupción de los principios de Dios como de sus prácticas. Al menos estas tres cosas están involucradas. ¿Y por qué es imposible que no hayan tropiezos? Porque el hombre naturalmente está corrompido en su corazón. Porque Satanás también, el enemigo, es el que ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz. Y aún en los creyentes todavía hay algo de intervención para desviarnos del camino, y por consiguiente es imposible que no vengan tropiezos. Y lo tercero es que el hombre está acostumbrado a transgredir los principios que Dios ha establecido. Entonces es una declaración dogmática, doctrinal, podríamos decir. Jesús está diciendo, en otras palabras, es imposible que no hayan tropiezos o que alguien no coloque tropiezos, porque eso va a ser un hecho mientras el ser humano tenga vida aquí en esta tierra. La versión etíope lo traduce: vendrá la tentación, lo que será prueba para la fe de los santos y tropiezo para las mentes débiles, como oprobio y persecución, errores y herejías y la mala vida de los profesantes. Y aquí singulariza un poco más a lo que apunta el Señor Jesucristo. Porque ¿a quién les está hablando? A los discípulos, ¿recuerdan? Y si les está hablando a los discípulos les está haciendo una advertencia a ellos de que no sean tropiezos para los débiles. En consecuencia, esta debilidad puede producirse simplemente porque el creyente no es consecuente con la fe que profesa. Y en ese sentido hay algunos que dicen que lo más probable es que se trate de falsos creyentes en este aspecto si una persona actúa de esa manera, porque obviamente una persona que actúa de esa manera no está siendo consecuente con la fe que profesa. En otras palabras, los tropiezos vendrán sí o sí. Esa es la primera afirmación que hace el Señor Jesucristo. Es imposible que no vengan tropiezos. Pero aquí está esa es la aseveración doctrinal, por decirlo, pero aquí está la advertencia práctica. Mas hay de aquel por quien vienen. Mas hay de aquel por quien vienen. Y aquí nos recuerda un texto donde el Señor Jesucristo dijo que ahí en la cena pascual, ¿cierto? Con la última cena, como se le conoce, que el Señor la transformó posteriormente en la cena del Señor, que celebramos nosotros como iglesia. En ese contexto, cuando comió la cena pascual, celebrando la liberación de Israel de Egipto, el Señor Jesucristo dijo que Él tenía que ser entregado. Pero ay de aquel por quien es entregado, ¿recuerda? Y eso nos habla de dos cosas, del propósito divino, porque el Padre lo puso allí, lo sujetó a padecimiento, Isaías 53, pero nos habla también de la responsabilidad humana. Y en este aspecto, entonces, lo que nos está diciendo el texto aquí es que hay una responsabilidad implícita. El hecho de que no hayan tropiezos, o sea, que sea imposible que no hayan tropiezos, no exime de responsabilidad a quienes son los que colocan tropiezos. Hay de aquel por quien vienen. Ese hay normalmente es un oráculo de juicio cuando es usado por el Señor Jesucristo. Ejemplo, Mateo 23. Allí nosotros tenemos muchos ejemplos donde el Señor dice: ay de vosotros, guías ciegos, ay de vosotros, fariseos hipócritas, ay de vosotros, sepulcros blanqueados. Es decir, ese es un oráculo de juicio. Por lo tanto, el Señor está diciendo hay un juicio terrible sobre la persona que es tropiezo para otro. De tal forma que mientras dure el mundo existirán pecados y ocasiones de pecado, pero este hecho no destruye o no exime, como dije, la responsabilidad personal de cada individuo por su propio pecado. ¿Y cómo hará caer a otros? Ese es el punto. Cuidado con hacer caer a otros, es lo que está diciendo. Vamos a ver después que se trata de una trampa, el término tiene que ver con eso.
El comportamiento reciente de los fariseos, a quienes tanto admiraban las personas le tenían mucho respeto, fue un ejemplo de piedras de tropiezo lanzadas en el camino de los débiles en la fe. Porque dice, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Y allí no es como algunos piensan que se trata de niños, no, se trata de débiles, personas que están recién llegando a la fe o están recién conociendo los primeros rudimentos de la fe y en consecuencia no tienen convicciones profundas ni raíces sólidas todavía. Se refiere entonces a nuevos creyentes, a personas que están recién conociendo la fe verdadera. La palabra que se traduce tropiezo es una palabra que tiene, nosotros podríamos decir, una aplicación de traducción práctica a nosotros, porque es escándalon la palabra en griego, y es de la cual viene nuestra palabra natural, escándalo. Entonces, tropiezo en el original denotaba una trampa o un cebo que se le colocaba una trampa, una rama o arbusto encorvado que tenía la finalidad de golpear violentamente cuando un animal se acercaba por el cebo que se le colocaba y entonces se activaba la trampa y el propósito era precisamente cazar al animal. Por lo tanto, tiene el sentido de una trampa. Tenía dos acepciones en su aplicación. Originalmente era esta que mencionamos, que significó el palo de cebo en una trampa, y lo segundo llegó a significar, por consiguiente, piedra de tropiezo colocada en el camino de un hombre para hacerle precisamente tropezar. Como si una persona fuera caminando, ¿cierto? Y se le coloca un palo de improviso delante de él y evidentemente va a tropezar y va a caer. Jesús dijo que era imposible construir un mundo sin tentaciones. Esa es la primera afirmación. Pero ay de aquel hombre que enseñó a otros a pecar o que le quitó de alguna manera la inocencia en ese aspecto y lo engañó y lo sedujo para llevarlo por un camino equivocado. Ese es el punto. Noten cómo es una advertencia muy importante porque aunque somos creyentes todavía luchamos con muchas cosas, todavía tenemos una serie de cosas en nuestra vida que deben ser quitadas y esa lucha permanece constantemente, pero si nosotros tomamos esos elementos de ese pecado remanente que todavía hay en nosotros y lo usamos para poder colocar un tropiezo delante de uno de los creyentes que está recién conociendo al Señor, esa es la advertencia solemne. Ay de ustedes, cuidado, porque va a venir un juicio terrible sobre sus vidas. Una historia de un anciano en Europa que se estaba muriendo puede ilustrar esta enseñanza. Dice esa historia que en su lecho de muerte era evidente que algo le preocupaba. Le dijo por fin a las personas que estaban a su alrededor qué era. Dijo, cuando yo era un muchacho a menudo jugaba en un amplio terreno común. Cerca de su centro, dos caminos se encontraban y se cruzaban. Y parado en el cruce había un viejo poste indicador, es decir, indicador de los caminos. Recuerdo un día, dice, haciéndolo girar en su cuenca, alteré así los brazos y haciéndolos apuntar en la dirección equivocada. Es decir, los cambió de posición. Y dice, y desde entonces me he estado preguntando, ¿cuántos viajeros envié por el camino equivocado? Y esa es una buena aplicación de lo que el Señor quiso decir. Cuidado con enviar por un camino equivocado a las personas que están entrando a conocer el camino verdadero. Cuidado con seducirlos y engañarlos como en una trampa para poder guiarlos por otro camino. Y esto es, por eso hablamos de una advertencia, es una advertencia solemne del Señor diciendo, si eso ocurre, yo voy a emitir mi juicio, mi veredicto sobre esa persona. Le está diciendo en otras palabras que no tendrá por inocente al hombre que en el camino de la vida envía a un hermano más joven o más débil por el camino equivocado. Sus palabras revelan tanto su tierna simpatía por los pequeños, cuyos corazones estaban atribulados y cuya salvación está en peligro por la mala conducta de otros, como también su justa ira sobre aquellos que cometen tales daños mortales y que, lo más terrible, lleven su nombre y se clasifiquen entre sus seguidores.
Por eso es una lección de la vida cristiana, es una lección de discipulado para nosotros, diciéndonos: tengan mucho cuidado con ser ustedes objetos de tropiezo para otras personas que están recién llegando al conocimiento de la verdad, y no sea que los desvíen por un camino equivocado. Esto se puede hacer de diferentes maneras, pero en general podríamos decir que hay dos en aplicación. Se puede hacer por una falsa enseñanza, o se puede hacer por una conducta equivocada y que se crea que es parte de lo que debe ser el cristianismo, por ejemplo, y se le convenza a una persona que es parte de lo que debe ser el cristianismo. Por lo tanto, se puede hacer en palabra o en conducta. Ahora, en este sentido, en cuanto a palabra, nosotros sabemos que los que estaban ahí más cerca en términos de los que escuchaban sus enseñanzas estaban también los fariseos y escribas, y ellos eran quizás el ejemplo más evidente de lo que aquí el Señor está diciendo. ¿Por qué? Porque eran personas que conocían el Antiguo Testamento, conocían la palabra de Dios, sin embargo la habían distorsionado a tal punto que estaban llevando a muchas personas, como el mismo Señor dijo, a la perdición. Dijo que recorren mar y tierra, dijo en Mateo 23, para ser prosélitos, es decir, seguidores del judaísmo, y los hacen 2 veces más hijos del infierno. Estas personas eran precisamente gente que decía conocer al Señor, decía tener una relación con Dios y con su palabra, y sin embargo estaban llevándolo a través de su enseñanza por caminos equivocados. Noten aquí qué otra implicación, una arista brota de lo que estamos diciendo. Primero, que tenemos que tener mucho cuidado con lo que enseñamos. Mucho cuidado con lo que enseñamos. No sea que estemos distorsionando la palabra de Dios y estemos llevando a creer a personas en algo que no tienen que ver con la verdad. Si ustedes se fijan, eso es lo que hacen precisamente las sectas. Utilizan la misma Biblia, pero lo que hacen es torcer las Escrituras y aplicar equivocadamente. Como veíamos en la Academia Teológica el otro día, por ejemplo, utilizando versículos, algunas sectas bien conocidas acá, como los adventistas del séptimo día y los testigos de Jehová, utilizan palabras o frases del libro de Eclesiastés, por ejemplo, para decir que en definitiva no existe el infierno, y para corroborar su doctrina sobre el aniquilacionismo, es decir, que una vez que la persona muere, los que resucitan nomás son los creyentes, y obviamente los creyentes son los que pertenecen a su secta, y los demás desaparecen, es decir, dejan de existir. Y toman eso cuando el autor de Eclesiastés dice que el sabio, el hombre o el animal van al mismo lugar. Entonces ellos lo toman como una indicación doctrinal, cuando la apreciación que está haciendo esta persona es la apreciación de una persona bajo el sol, es decir, sin consideración a la vida futura. Noten cómo es fácil poder distorsionar, porque se toman las mismas escrituras para hacer o para establecer una doctrina que no es la correcta. Lo mismo pasa, por ejemplo, con estas personas del Evangelio de la Prosperidad, que toman versículos de en toda la Biblia, los sacan de contexto y hacen una doctrina total diciendo que en realidad el Señor murió para que seamos ricos y prósperos en esta vida, lo cual es totalmente contradictorio incluso con la misma vida del Señor Jesucristo y la de los apóstoles. Por lo tanto, aquí hay una forma en que se puede ser tropiezo. Qué triste es, y esto ha ocurrido, cuando uno ve a personas que durante un tiempo profesaron el cristianismo genuino, estuvieron en una iglesia de sana doctrina y luego desaparecieron de allí, y uno sabe que están después en una secta. Es triste porque los sedujeron de esa manera, y esa advertencia que el Señor hace aquí es dura contra esas personas que eran maestros que corrompieron la verdad y distorsionaron el camino por el cual esa persona anduvo. Por lo tanto, estas palabras del Señor Jesucristo aquí podrían mostrar cómo, hasta qué punto causa la ira del Señor, porque habla del terrible castigo que tal conducta merece y recibirá. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Que cada alma humana tiene un valor superlativo, un valor muy importante a los ojos del Creador. Llevarles por un camino de perdición es el pecado más terrible que alguien pueda en consecuencia cometer.
Versículo 2, ¿cuál es el castigo? Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Es decir, es mejor que tenga una muerte terrible antes de que pueda lograr su objetivo. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios va a ser mucho más fuerte que una muerte horrible, como sería cierto que muera por ahogamiento, porque eso es lo que implica atarle una piedra de molino al cuello para lanzarlo al mar. De allí entonces que Jesús declara que el destino del culpable será peor que si se le atara al cuello una enorme piedra de molino y se la arrojara al mar. En resumidas cuentas, la muerte sería un mejor desenlace que tener que hacer frente al juicio de Dios por este delito en particular. Estas palabras muestran lo grave que es para Jesús ser causa de pecado dentro del cuerpo que es la iglesia. A los miembros del cuerpo se les llama pequeños y son especial objeto del tierno cuidado de Dios. ¿Notan cómo hoy día también es pertinente eso? Cuando nosotros empezamos a hacer algo dentro de la iglesia que cause división y que lleve a las personas por caminos equivocados o simplemente produzcan problemas dentro de la iglesia al punto que esa gente que está recién llegando y que no tiene un concepto tan profundo de las Escrituras pueda ver que la iglesia no es lo que él quería y empieza a hacer críticas fuertes y finalmente divide la iglesia y se produce un problema grave porque esas personas terminan a veces en el mundo. Cuán terrible debe ser eso a los ojos del Señor, porque recuerden que es su iglesia. Él la ganó con su propia sangre, por lo tanto tiene un valor especial delante de sus ojos. De allí entonces el castigo tan fuerte. Termina esta parte de la lección e introduce la otra con la primera parte del versículo 3. Mirad por vosotros mismos. Y esto cabe para lo que acaba de decir como para lo que va a decir. Es decir, es una especie de introducción por un lado para introducir una nueva lección, pero es también una conclusión por otro lado para decir, por lo tanto, tengan mucho cuidado con ustedes mismos. Mirad por vosotros mismos, porque ¿cuál es el problema mayor? Cada uno de nosotros. Nosotros siempre pensamos el otro es el problema. No, el problema somos nosotros. Por lo tanto, es una advertencia también. Esta advertencia de final que dirige a sus discípulos tiene el propósito de que se examinen a sí mismos. El imperativo presente en el cual indica la constante atención que los seguidores de Jesús han de prestar a su andar espiritual. Cuidado, tengan mucho cuidado por la manera en que ustedes andan y se relacionan con los demás dentro del contexto de la iglesia de Cristo. Segunda lección, versículo 3. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Es evidente aquí que el Señor está dando una instrucción, está instruyendo sobre la necesidad de perdonar. Instruye sobre la necesidad de perdonar. Primero advierte sobre no ser tropiezo y ahora instruye sobre la necesidad de perdonar. Primero una advertencia, después una instrucción, mencionamos al principio. Jesús conoce también el corazón nuestro y sabe que nos cuesta esto, ¿verdad? ¿Cuándo aprendimos esto de que teníamos que perdonar? Es decir, probablemente cuando recién estábamos conociendo al Señor, aprendimos que debíamos perdonar. De hecho, el Padre nuestro dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos. Asume que ya perdonamos. A los que nos deben o a los que han pecado, ¿cierto? ¿Qué es lo que está implícito entonces en esta instrucción del Señor Jesucristo a sus discípulos allí? El hecho de que es difícil poder perdonar. Es muy difícil, no es parte natural de lo que somos nosotros. Y aún siendo creyentes nos cuesta mucho. No es tan natural para nosotros perdonar a quienes nos ofenden. De allí que el Señor instruye a sus discípulos sobre la necesidad de perdonar. Ahora,
el Señor nos enseña qué es el perdón también, porque a veces hay distorsiones del concepto, y como hay distorsiones del concepto del perdón, a veces pensamos que se trata de hacer la vista gorda frente al pecado. Y aquí el Señor va a decir que no es así. Porque muchas veces asumimos de que se trata simplemente de pasar por alto las cosas cuando vemos el pecado delante de nosotros, pero esto no significa. Si no, dice el versículo 3, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, es lo primero que aparece. Repréndele. Y este es un término fuerte de desaprobación. Una censura o reprimenda que transmite una severa advertencia o amonestación. No es tan simple. No es decir, bueno, pero que bueno, si yo también peco, así que voy a dejar que pase nomás. Eso es vivir en un contexto de, como se dice normalmente, tener techo de vidrio, ¿cierto? No voy a decir nada porque yo tengo techo de vidrio. Bueno, si fuera así, entonces no sería una iglesia y no estaría dando honor al nombre que es cierto, se nos asigna. Cristianos necesitamos también parecernos a Cristo en nuestra conducta. Por lo tanto, es necesario esto primero que aparece allí en el texto que tenemos que hacer. Mateo 18, 15 al 17, no lo vamos a leer, todos más o menos conocen de qué se trata, y ofrece el proceso para implementar el principio establecido aquí. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Aquí menciona varios pasos, 4 pasos al menos, que tiene que dar cuando hay pecado en la iglesia. ¿Cuál es el objetivo de tal proceso de 4 pasos? Es confrontar y restaurar al pecador para así proteger la pureza de la iglesia local. Y este es el primer principio que se protege cuando se hace lo que se tiene que hacer aquí, como dice el texto bíblico, es decir, reprender al hermano que pecó. Fíjense que es interesante esto, porque ¿qué es lo que estamos haciendo cuando hacemos eso? Estamos colocando por sobre nuestros intereses personales la pureza de la iglesia. La necesidad de que la iglesia mantenga un buen testimonio para que el nombre de Cristo no sea ofendido afuera. Eso es lo que ocurre. Ahora, ¿puede llegar a ser el nombre de Cristo ofendido cuando hay una situación que no depende de la persona del creyente? Puede ser, pero ya no es culpa de la persona, del creyente propiamente tal, ¿cierto? O que no han causado su camino, sino, como dijo el apóstol Pablo, estad bien con todos en cuanto dependa de vosotros. No siempre necesariamente depende de nosotros, pero aquí está hablando de pecado en particular y está diciendo, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Esto entonces, la primera orden que el Señor da aquí, la primera instrucción, tiene que ver con la necesidad de mantener la pureza de la iglesia en alta estima. No decir nada frente al pecado es algo terrible porque implica participar del mismo. Y nosotros tenemos en la retina siempre, cuando pensamos en esto, en la necesidad de confrontar el pecado, 1 Corintios 5, por supuesto, ese gran pecado que nadie había cometido, ni siquiera los gentiles, es decir, los incrédulos en Corinto habían cometido, y el apóstol Pablo reprende duramente a la iglesia en general por no haber hecho nada al respecto. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿No debieran ustedes haber actuado? ¿Por qué se quedaron sin hacer nada? ¿Por qué mantuvieron en silencio y pasaron por alto esa ofensa tan grande que implicaba el testimonio deshonroso de personas que se asumían como creyentes y sin embargo actuaban como incrédulos? Esto es lo que está en cuestión aquí. Por eso es tan importante entonces el confrontar el pecado. Hablábamos el otro día en los diálogos
pastoral es algo relacionado con eso, ¿cierto? Y que no es fácil también, sin duda no es fácil, pero ha de hacerse porque así se mantiene el testimonio de la iglesia. Cuando eso no ocurre, entonces nosotros estamos cayendo en el pecado que confrontó el apóstol Pablo, que acabo de mencionar en 1 de Corintios 5. Ahora, aquí es donde hay una segunda instrucción que es importante que esté unida a la primera. Es peligroso cuando la reprensión no tiene el objeto de buscar el arrepentimiento del ofensor y su consiguiente restauración. Eso es muy peligroso. Es decir, cuando solo es aplicar la espada, por decirlo así, y no buscar la restauración de esa persona. Este debe ser siempre el objetivo, que el pecador se arrepienta y estar dispuesto a ofrecer el perdón para la restauración a la comunión de aquel que ha pecado. Versículo 3. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, eso es lo primero. Y si se arrepintiere, perdónale. Ahí está el llamado directo. Tienes que también aprender a perdonar. Y hermanos, aquí hay algo de base. ¿Quién es el que está diciendo eso? ¿Quién es el que está enseñando eso? Perdónale. El Señor Jesucristo. ¿Y cuáles fueron sus últimas palabras en la cruz? Padre, perdónale, porque no saben lo que hacen. ¿Y por qué murió el Señor Jesucristo en la cruz? Para que nosotros podamos ser perdonados. De tal manera que aquí hay una base y un sustento para eso. Y esto es importante que nosotros lo meditemos un poquito y lo apliquemos también a nuestra vida, porque la pregunta que hemos de hacernos entonces, ¿el creyente está capacitado para perdonar? ¿Sí o no? Está capacitado para perdonar, porque ha sido perdonado. Y lo otro, además de ser perdonado, tiene el estándar ahí, presente delante de sus ojos. El Señor Jesucristo no es tan solo nuestro Salvador, sino también es el estándar perfecto que me dice cuál es el camino que yo debo seguir. El propósito de nuestra vida cristiana es parecernos a Cristo. Y para parecernos a Cristo primero tenemos que conocerlo, y lo conocemos como alguien que vino a buscar y salvar lo que se había perdido, perdonándonos de todos nuestros pecados. Y en consecuencia, nosotros estamos capacitados para perdonar, porque el Espíritu de aquel que vino y nos perdonó es el que mora en nuestros corazones. Por lo tanto, no hay excusa. El creyente tiene que tender a perdonar siempre. Quizás a veces va a costar más por todavía nuestra tendencia natural a no querer perdonar o a querer vengarnos, ¿cierto?, cuando alguien nos hace algo, pero necesitamos poder aprender a perdonar en el proceso. Si se arrepintiere, perdónale. Dos cosas no podemos dejar de hacer, considerando que somos un cuerpo y responsables cada uno del otro en un sentido comunitario. Primero, como ya hemos visto, no dejar de reprender al hermano que peca por la alta consideración que tenemos de la Iglesia de Cristo como una virgen pura. Y segundo, estar dispuestos a perdonar como fieles seguidores de aquel que perdonó lo peor en nosotros. Esa es una de las cosas que ayudan al momento de poder perdonar. Cuando nosotros entendemos esto, pero no solo en términos intelectuales, sino cuando nosotros nos vemos realmente como somos delante del Señor y nos damos cuenta que Él perdonó lo peor que puede haber habido en nuestra vida, ¿por qué nosotros no podemos perdonar al otro? ¿Se dan cuenta? Hay una relación directa entre el perdón del Señor hacia mí y sabiendo yo lo malo que soy, y considerándome delante de Él como una persona verdaderamente que no tenía ninguna posibilidad de algún día ser considerado como su hijo, entonces hay otra persona a mi lado que me ofendió, sí, y que pasó algo, ¿cierto?, en el proceso de nuestras relaciones interpersonales, en el contexto de la iglesia, pero ¿cómo yo no lo voy a perdonar si el Señor me perdonó a mí mucho más de lo que yo le voy a perdonar a Él? Y esto es una consideración cuantitativa, es decir, si nosotros pensamos cuántos pecados me perdonó, ¿cómo va a ser tan difícil, tan imposible perdonar a otro que me hizo una ofensa? Debemos considerar entonces como base y fundamento la posibilidad de perdonar porque el Señor nos perdonó a nosotros en Cristo. Jesús está diciendo,
Así se perdona. De esta manera, primero que pase por una reprensión para que se dé cuenta que ofendió y se considere delante de Dios realmente en su verdadera realidad y vaya y pida perdón, pero ese perdón tiene que ser otorgado en el mismo momento en que ocurre. Por muchas veces que se ofenda, el perdón debe ejercerse siempre que lo pida la parte ofensora. Versículos 4. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Esto, si ustedes se fijan, esto es un paso más allá. Porque perdonar una vez quizás no es tan difícil, pero perdonar todas las veces que sea necesario, porque sabemos que este 7 veces en realidad tiene que ver con perfección. Y es siempre. Eso es lo que está indicando. Como Pedro, ¿cierto? Cuando pensó, porque los fariseos decían, y ellos consideraban, interpretando equivocadamente algunos textos de Amós y de otros profetas, los judíos consideraban que 3 veces era digamos, lo que se tenía que perdonar. Entonces Pedro le dice en otro contexto al Señor, Señor, ¿cuántas veces perdonaré? 7 veces. Pedro está diciendo, yo estoy dispuesto a perdonar el doble de lo que perdonan los fariseos y escribas, ¿cierto? Los judíos. Y el Señor no le dice, 70 veces 7, dándole a entender, Pedro, en realidad tienes que perdonar siempre. Y noten, dice, si 7 veces al día pecare contra ti, es más difícil, ¿o no? Porque decimos, pero ya es una tendencia. Y precisamente a estos pecados se está refiriendo aquí, a una tendencia. No a una cosa simple, no a algo superficial, que incluso viene alguien y me ofendió después, al salir me dices, que perdona. Es más fácil decir, ya, perfecto, no te preocupes, ¿cierto? Pero si 7 veces en un mismo día viene, y eso estamos hablando de 7 veces, como dije, en una cifra que tiene que ver con siempre. Si estuviera pecando a cada rato y a cada rato viniera a ti y te pidiera perdón, ¿qué tienes que hacer? Dice, perdonarle. Ahora, pensemos un poquito de dónde viene eso. ¿Quién hace eso con nosotros? Claro. Si nosotros pecamos y vamos y el Señor, perdóname porque te ofendí por esto, y el Señor nos perdona. Y al rato, nuevamente te ofendí por otra cosa, y Él lo hace todo el tiempo. Todo el tiempo de nuestra vida, todos los días de nuestra vida, y yo diría cada segundo de nuestra vida. Entonces, el Señor está pidiendo lo que Él mismo ha hecho, está demandando de nosotros. Tanto la indignación contra el pecado como la compasión hacia el pecador encuentra lugar en el curso del procedimiento aquí establecido por Jesús. Tanto la indignación por el pecado como la compasión por aquel que se arrepiente. La santidad se convierte en censura cuando está divorciada del amor, y el amor degenera y pierde su carácter divino cuando se divorcia de la santidad, dijo alguien. Miren, esta es muy buena esta frase. La santidad se convierte en censura cuando está divorciada del amor. El amor degenera y pierde su carácter divino cuando se divorcia de la santidad. En otras palabras, el amor y la santidad tienen que estar unidas. ¿A qué se refiere con esto? Que si en efecto yo soy tan tajante para poder reprender, porque la santidad, ¿cierto?, es lo que yo estoy defendiendo, pero yo no aplico el amor para perdonar esa ofensa, entonces hay un divorcio entre la santidad y el amor, y no puede ser, porque donde está la santidad también está el amor. Somos responsables de ejercer ambos aspectos, entonces, en nuestras relaciones interpersonales y comunitarias en la Iglesia de Cristo. Ambos aspectos son importantes. ¿Por qué? Porque como iglesia y como creyentes somos conscientes de que somos pecadores todavía. Cuando queremos tratar de mostrar una imagen idealista del cristianismo y que nosotros en realidad estamos un paso más allá de cualquier iglesia porque nosotros conocemos la verdad y nos enorgullecemos de eso y no nos damos cuenta de que en realidad a pesar de eso pecamos igual, entonces hay un problema. Porque hay una falta de reconocimiento de nuestra verdadera situación y tratamos de colocarle un tinte quizás de religiosidad o piedad que el Señor sabe
que no es tan así, porque no somos perfectos. Y mientras estemos en este lado de la gloria, no seremos perfectos. De tal manera que necesitamos perdonarnos el uno al otro para poder seguir adelante juntos como iglesia de Cristo. La posibilidad del perdón lleva a la pregunta de cuántas veces ha de seguir este arrepentimiento. Y Jesús responde, como dije, que en forma permanente. El pecado que requiere perdón implica todas las partes. Si peca contra ti, esto significa que la responsabilidad de velar por la salud de las relaciones personales es de quienes están implicados en los acontecimientos. A menudo en tales situaciones los participantes se niegan a hablar el uno con el otro, ¿cierto? Porque están enemistados. Sin embargo, Jesús afirma que se debe tratar directamente estas cuestiones entre las personas precisamente involucradas. Tercera lección, es una exhortación. Primero había una advertencia, luego había una instrucción y ahora una exhortación a confiar plenamente en el Señor. Esta exhortación aparece en los versículos 5 al 6 y vienen como respuesta a lo que a la reacción de los discípulos. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Y noten cómo aquí se singulariza. Primero dice discípulos, versículo 1, y ahora dice apóstoles. A veces en la Biblia es usada como sinónimo, pero otras veces hay una diferencia. Los discípulos son todos los que creyeron en el Señor. Los apóstoles son aquellos que fueron encomendados, especialmente por el Señor, que como bien sabemos fueron 12 en el contexto, pero en este sentido fueron 11 que eran verdaderos apóstoles de Cristo. Ahora, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. ¿Por qué esta reacción? Lo más probable es que ellos se escucharon y dijeron, no tenemos fe para hacer eso que tú nos pides. Quizás nuestra fe es muy pequeña, por eso no somos capaces de poder perdonar como tú pides que perdonemos. Es decir, en otras palabras, vieron su debilidad natural como seres humanos y encontraron que era muy difícil, era como subir una montaña tan espigada que no eran capaces de subir y por tanto ellos piden que el Señor le aumente la fe. Pero el Señor responde. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Y aquí hay muchas cosas interesantes que nosotros podemos ver y hay cosas que no corresponden a lo que el Señor enseñó y que a veces la gente las toma literalmente cuando el Señor está usando una metáfora simplemente y no está hablando en una forma literal. Por ejemplo, dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Y la gente piensa que esto es literal, pero el Señor está diciendo simplemente que la fe hace posible lo que es imposible. ¿Por qué? Porque es una confianza plena en el poder y la autoridad de Dios. ¿Dios puede hacer todo? Dios lo puede hacer todo. La pregunta es entonces, ¿confías en que Dios lo puede hacer? No, me es difícil perdonar. ¿Confías que Dios no te dé la capacidad de perdonar? Ese es el punto. Entonces, aquí no se trata de la cantidad de fe, aumentanos la fe, sino de la presencia de la verdadera fe en sus corazones. Los discípulos piden que se les aumente la fe, pero Jesús replica que solo se requiere fe como un grano de mostaza. Y ahí está diciendo, la fe más pequeña, insignificante, es una fe suficiente, porque podríamos decir, el poder de la fe no radica en la fe como tal, sino en el objeto de la fe. Por lo tanto, si crees en el Señor Jesucristo, si crees en que Él es el Hijo de Dios, si crees que Él murió por tus pecados y pagó y que eres justificado delante del Señor, si crees en Él y en lo que Él hizo, entonces tienes la fe verdadera. Y no tiene que ver con cantidad de fe, no tiene que ver con pedir aumento de la fe, sino simplemente pide que esta fe esté verdaderamente en su corazón. Esta clase de fe, dice el Señor, puede decirle a un sicómoro con sus hondas raíces, desarráigate y plántate en el mar, y sucedería. En otras palabras, una fe pequeña puede conseguir cosas sorprendentes y llevarnos a experimentar
acontecimientos poco comunes. Los discípulos pidieron al Señor que les aumentara la fe. Los discípulos, conmovidos por la severa y cortante reprensión de su maestro, una reprensión que probablemente sintieron que su duro estado mental de autocomplacencia había merecido, se acercaron a él y le pidieron que les diera una mayor medida de fe para desempeñar mejor el papel difícil y responsable que él les había asignado. Evidentemente sintieron profundamente su debilidad, pero una fe más fuerte les proporcionaría nuevas fuerzas. Serían así guiados a formarse un juicio más sabio y más correcto de los demás y también una opinión más severa de sí mismos. Ellos entendieron bien una parte: somos débiles y somos incapaces de cumplir con esto. Y entonces acudieron a la fuente correcta, al Señor Jesucristo, pero su petición era incorrecta. No era necesario pedir que se aumentara su fe, sino que la fe estuviera más profundamente arraigada en Cristo y en la verdad que Él enseñaba. La respuesta de Cristo entonces les enseñó que no es poco, no es más lo que necesitan, sino que tengan verdadera fe en cualquier grado y serán capaces de realizar las mayores maravillas. La fe establece una conexión entre lo humano y lo divino, y todo el poder y los recursos de la omnipotencia son traídos para complementar y ayudar a nuestra debilidad. Sin embargo, así como Cristo mismo no usó su poder sobrenatural con fines de exhibición o para su propio beneficio personal, el cumplimiento de esta promesa solo se ve en la historia de lo que sus discípulos han hecho para la extensión de su reino. Los triunfos del Evangelio, al derribar sistemas de idolatría profundamente arraigados y al derrotar la malicia de sus enemigos, son tan maravillosos como los milagros en la esfera física que Cristo hizo aquí y en otros lugares, y da ejemplos de lo que es el poder de la fe. Fíjense, lo que estamos diciendo es que no se trata de hacer exhibicionismo como la gente piensa. No, yo voy a ir porque el Señor me dio el don de sanidad y voy a ir y voy a colocar las manos sobre este hermano y esa persona va a ser sanada de sus dolencias. ¿Cuántos engaños se han cometido pensando en eso? ¿Cuántos engaños? Personas que lamentablemente han dejado un mal testimonio porque le han prometido a familias que su esposo, su hijo, qué sé yo, o su marido van a ser sanados, porque el Señor me dijo que iban a ser sanados. Y la persona muere al poco tiempo. ¿Cuántas cosas así se prometen? Pero aquí no se trata de eso. No se trata de hacer exhibición de que nosotros tenemos un don especial, sino que esta promesa que el Señor hace aquí en el versículo 6, porque es una promesa, ¿cierto? Al mismo tiempo que es una exhortación a confiar mucho más en Él, esta promesa se cumple en el hecho de que esos mismos discípulos que escucharon aquello, fueron y predicaron el Evangelio, y el mayor milagro que podía esperarse se empezó a hacer una realidad en todo el Imperio Romano. La gente empezó a ser transformada, gente vinieron a los pies de Cristo en arrepentimiento y comenzó a crecer en una forma extraordinaria la iglesia, al punto de que finalmente fue perseguida por los poderes imperiales porque le tenían temor a ese crecimiento desmesurado en un sentido humanamente hablando, pero que era producto de la confianza que ellos habían puesto en el Señor, y en consecuencia Él los dotó con capacidades especiales para predicar y proclamar la verdad con denuedo y llevar a muchos otros al conocimiento de Cristo. Ese es el gran milagro. Esa fe produce aquello, pero no porque nosotros tenemos, o en nosotros está esa fe subjetiva, sino la fe objetiva, en lo que Dios es y lo que Dios hizo por nosotros. ¿Qué nos está enseñando? No somos suficientes nosotros mismos para vivir según los estándares del cielo. Necesitamos la gracia de Dios en cada instante de nuestra vida. De allí que los discípulos hicieran la petición al Señor porque les aumentara la fe. Pero la respuesta de Jesús no es que necesitaban más fe, sino que la poca que tenían era suficiente. La verdadera fe es una confianza absoluta en el Señor y en el poder de su fuerza. De tal manera que lo que necesitamos hacer es profundizar en el fundamento de la fe, teniendo una confianza ilimitada en el Señor. No se puede vivir la vida cristiana sin el poder y la gracia de Dios. Y eso es lo que ellos debían entender. Todo el pasaje podría parafrasearse así: ustedes piensan que los deberes que ordeno son demasiado duros para su fe,
Pero esto demuestra que todavía no tienen la fe del orden elevado que deberían tener, porque la medida más pequeña de tal fe le permitiría hacer lo que parece del todo imposible en el mundo natural, y tanto más en las cosas espirituales, ya que la fe real es poder eminentemente espiritual. Es la falta de confianza en el Señor lo que nos limita y nos hace ver como demasiado grande e imposible de cumplir los preceptos dados por el Señor. Y aquí permítanme hacer una observación de la oración. Nosotros oramos correctamente cuando decimos que se haga la voluntad del Señor, porque eso es lo que la Biblia dice. Pero cuando oramos por alguien o cuando oramos por una situación, debemos confiar que el Señor tiene el poder para hacerlo. Porque nosotros en lo específico no conocemos la voluntad de Dios. A ver si me explico. Por ejemplo, ¿el Señor pide que oremos por los enfermos? Sí, eso es lo que dice la Biblia, ¿cierto? Ahora, cuando oramos por los enfermos, decimos, pero bueno, Señor, sea que se haga tu voluntad. Cuando hacemos eso y la forma en que yo lo acabo de hacer, ¿qué implica? Que no creemos que Él lo pueda hacer. No sé si entienden. Él lo puede hacer. Y tenemos que orar con confianza y certeza. Señor, tú lo puedes hacer. Tú pediste que oráramos por esta persona o por las personas, ¿cierto?, que están sufriendo. Pero yo no sé, yo no conozco la voluntad específica del Señor en ese aspecto. ¿Se fijan? Y por lo tanto, claro, que se haga la voluntad del Señor, por supuesto. Pero yo creo que tú puedes hacerlo. Esa es la fe, la confianza absoluta de que el Señor puede hacerlo. No prometer a la gente que se va a hacer, porque yo no conozco la voluntad específicamente del Señor en ese aspecto, sino pedir que el Señor lo haga. Entonces la falta de confianza es la que nos limita, ¿se fijan? Los preceptos dados por el Señor son para que nosotros los pongamos en obra, pero el problema recae en nuestra fe imperfecta y no en la ineficacia de ella. Somos nosotros los llamados a profundizar en los fundamentos de nuestra fe para cumplir con nuestros deberes cristianos. Entonces, una mayor confianza. Esta es una exhortación a confiar mucho más en el Señor. Conclusión. Hemos sido advertidos para no ser piedra de tropiezo para nuestro hermano débil. Podemos serlo por transmitir una enseñanza incorrecta que les lleve lejos del Señor o una actitud incorrecta que lo aparte del camino adecuado. Segundo, hemos sido instruidos a reprender el pecado de nuestro hermano y a perdonar cuando éste se arrepiente. Lo primero nos cuesta menos quizás, lo segundo es más complejo, sin embargo necesario. Hemos sido exhortados a profundizar en nuestra fe confiando mucho más en el Señor y en el poder de su fuerza, y aquí recae precisamente el poder de la fe, una confianza absoluta en el Señor. No somos capaces de perdonar en nuestra fuerza, pero en el poder de su fuerza sí somos capaces de hacerlo. Por su gracia. No somos capaces de no ser piedra de tropiezo para otros, pero en el poder de su fuerza sí podemos hacerlo. ¿Noten cómo se complementan? La confianza absoluta en Dios, en su poder y en su gracia, que son suficientes para nosotros, nos van a llevar a perdonar al hermano y nos van a llevar también a no ser piedra de tropiezo. De tal forma que la advertencia y la exhortación, la advertencia y la instrucción se cumplen por medio de la exhortación, de los versículos 5 y 6. Padre, te damos gracias por este tiempo especial, precioso que pasamos frente a tu palabra. Tantas cosas que todavía necesitamos no solo aprender, sino vivir, practicar. Danos de tu gracia para que eso sea una realidad. Bendice a cada uno de mis hermanos. En el nombre glorioso de Jesús oramos. Amén.